El Congreso celebró audiencias esta semana sobre los archivos recientemente desclasificados del asesinato de JFK. 20.000 páginas de material que la CIA había ocultado al público estadounidense durante más de 60 años. Previsiblemente, los medios corporativos, así como los demócratas en el Congreso, se unieron para declarar de manera definitiva que estos nuevos documentos absuelven a la CIA de cualquier delito en el complot para asesinar al presidente. Para ayudarnos a entender lo que realmente sucedió, hablamos con Aaron Good, un politólogo e historiador conocido por sus exámenes críticos de la política exterior de Estados Unidos. Se une a mí hoy para desglosar las últimas publicaciones de archivos, así como las reacciones a ellos. Así que Aaron, ¿qué le vas? Aaron, thank you so much for being here. I really appreciate it. Gracias. Smack es I want to start with the New York Times. Quiero comenzar con Julian Barnes del New York Times, porque aparentemente ha establecido un récord mundial de lectura rápida, habiendo leído 20.000 archivos recién publicados de JFK en cuestión de días. Debe haberlo hecho, porque ha determinado definitivamente que la CIA no mató a JFK. The CIA did not kill JFK. Miles y miles de páginas de estos documentos ultrasecretos relacionados con el asesinato de JFK. Entonces, dado ese historial, ¿cuál fue tu primera impresión cuando finalmente tuviste la oportunidad de entenderlos realmente? Bueno, sin arruinar el episodio, la CIA no mató a JFK. Case closed. Caso cerrado. Y si viste las audiencias del Congreso el martes, escucharías refranes similares de los demócratas del Congreso. No Democrats. Pero usted ha dicho, creo, solo para corregir lo que dijo, ha dicho, sin embargo, que no hay evidencia directa hasta hoy de que la CIA cometió el asesinato. ¿Es correcto? Yo diría que el patrón de hechos que ha surgido en el último mes muestra culpabilidad o complicidad en la muerte del presidente. Pero ninguna evidencia directa, ¿es correcto, señor? Tenemos evidencia muy directa de la vigilancia de Oswald por parte de la CIA. No estoy preguntando sobre eso. Estoy de acuerdo con usted, señor. Quiero decir, evidencia directa de que la CIA está conectada con el asesinato. Todos estos eventos conectan a la CIA con el asesinato. Entiendo eso, señor. Solo le estoy diciendo mi interpretación de lo que se ha presentado es que no he visto evidencia directa. Los archivos previamente clasificados del asesinato de JFK ahora son públicos y no muestran evidencia de una conspiración de la CIA. Así que en lugar de dar una plataforma a las teorías de conspiración, y permítanme ser claro, hay lagunas. No quiero que piensen que no creo que haya lagunas. Pero cuando miramos hacia atrás, necesitamos hacerlo para poder mirar hacia adelante y, con suerte, hacerlo mejor. And ABC News echoed congressional Democrats. Y ABC News hizo eco de los demócratas del Congreso, informando que las audiencias eran un intento de revivir teorías de conspiración infundadas. Ahora, no hay manera de que ninguno de ellos haya leído los 20.000 nuevos archivos publicados hace solo un par de semanas. Entonces, Aaron, ¿qué opinas de que tanto los medios de comunicación establecidos como los demócratas en el Congreso descarten de manera reflexiva la noción de un complot de la CIA para asesinar al presidente Kennedy? Notion of a CIA plot to kill President Kennedy. Bueno, se mantienen fieles a su forma, porque desde el asesinato, en las décadas desde el asesinato en 1963, los principales elementos en los Estados Unidos que no creían que hubiera un complot detrás del asesinato eran los medios de comunicación establecidos, los medios de comunicación convencionales y las declaraciones públicas de los políticos. Pero una vez que se va más allá de eso, los políticos en privado creían que había un complot detrás del asesinato. Me refiero al propio Elbejeta, que llegó a sospechar de la CIA, y a Richard Nixon, que creía que las personas detrás de Watergate eran esencialmente las mismas personas que se deshicieron de John Kennedy. Were essentially the same people that got rid of John Kennedy. Robert Kennedy himself,
Robert Kennedy envió un mensajero a Moscú una semana después del asesinato para decirles a los soviéticos: sabemos que ustedes no mataron a John Kennedy, el presidente. Fue una conspiración de la derecha doméstica. Pero las políticas de JFK, ya sabes, terminar la Guerra Fría, avanzar hacia la paz, iban a tener que esperar, porque LBJ estaba demasiado cerca de las grandes empresas. Así que iban a tener que esperar hasta que RF llegara a la Casa Blanca para reanudar estos planes. Pero por supuesto, RFK es asesinado antes de que pueda llegar a la Casa Blanca, en circunstancias muy dudosas. Incluso el propio Gerald Ford le dijo a un presidente o primer ministro francés, no recuerdo cuál, un tipo llamado Debré, creo, probablemente estoy destrozando su nombre, pero le dijo que creían que había un complot, pero que simplemente no podían averiguar quién lo hizo. Y, por supuesto, él fue una de las personas en la comisión Warren y ayudó a encubrir la ubicación de una de las heridas de la bala mágica, supuestamente una de las 7 heridas causadas por esta única bala. Movió la herida de entrada de la espalda al cuello, lo cual no tenía ningún sentido según el certificado de defunción o si miras la ropa. Charles de Gaulle no creía eso. Indira Gandhi no creía esto. Indira Gandhi didn't believe this. Kwame Nkrumah, Kwame Nkrumah, Sukarno. Prácticamente nadie que estaba en los círculos de poder entonces lo creía, pero todos lo decían públicamente. Incluso Earl Warren. Es bastante fácil suponer que sabía que había una conspiración, pero que su trabajo, según lo entendía, era evitar que esto se expusiera, porque LBJ le dijo, esencialmente, que conduciría a una guerra nuclear porque había una mano soviética involucrada. Y cuando consideras que le dijeron esto, y que el presidente lo redujo a lágrimas, el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, puedes entender por qué. Incluso si creía que Jack Ruby debía haber sido algún tipo de figura del inframundo que mató a Oswald, podría haber creído que fue instigado por personas de seguridad nacional que intentaban evitar una guerra nuclear silenciando a Oswald. Quién sabe qué realmente creía que estaba haciendo allí, pero parece que pensaba que estaba deteniendo una guerra nuclear. Incluso los propios miembros de la comisión Warren no estaban realmente unánimes. Hubo 3 disidentes, Richard Russell, Hale Boggs y John Cooper. Hablaron sobre esto e incluso intentaron que se incluyera en los procedimientos, en el informe. El senador Russell fue básicamente engañado para dar toda una presentación sobre cómo no creía en la teoría de la bala mágica y tenía algunas otras preguntas. Había un taquígrafo allí, aparentemente tomando notas, pero creo que era un taquígrafo falso o algo así, porque no hay registro de ello. Básicamente, fue engañado para que aceptara esto. Así que realmente nadie lo creía en ese momento. Muchas personas no lo creían en ese momento, y más evidencia se ha acumulado a lo largo de los años. Así que el New York Times simplemente está haciendo lo que hace el New York Times, que es actuar como el brazo publicitario del imperio estadounidense. Ahora, usted y otros han hablado de una pequeña facción dentro de la CIA, casi como un gobierno dentro de la CIA, que es su propia camarilla que podría haber perpetrado este asesinato. ¿Puede explicar esa teoría y cómo estos nuevos archivos arrojan luz sobre esas conexiones? Bueno, en particular, James Angleton emerge como una figura muy siniestra en el asesinato. Y si viste las audiencias de ayer, Jeff Morley se centró mucho en el manejo del expediente de Oswald. Richard Helms, quien eventualmente fue el director, pero en ese momento era el director de planes bajo Kennedy, que es como el jefe del servicio clandestino, estaba a cargo de las artimañas sucias. Hay 3 funcionarios que Morley ha identificado como mentirosos sobre Oswald. Uno es George Ioannidis, quien manejó uno de estos grupos de exiliados cubanos durante la administración de Kennedy. Más tarde, fue utilizado como enlace para la investigación del Congreso sobre el asesinato, y los bloqueó en cada paso.
no se supo hasta muchos años después que él era alguien que realmente debería haber sido un testigo. Era un testigo material al que deberían haber estado interrogando sobre la posible implicación de la CIA en el asesinato. En cambio, él era el enlace allí para supuestamente ayudarles a obtener documentos. Pero en realidad estaba allí para evitar que obtuvieran documentos. Así que esto es muy escandaloso. Este tipo, Ioannidis, había engañado a los funcionarios estadounidenses sobre su papel. Y también lo habían hecho Richard Helms y James Angleton, quienes mintieron sobre cuánto habían estado vigilando a Oswald y lo que la agencia sabía sobre Oswald. Como documenta Jeff Morley, tenían un gran archivo sobre Oswald y habían estado leyendo su correspondencia durante mucho tiempo. Así que está ese aspecto. Lo tenían bajo vigilancia. Estaban usándolo de diferentes maneras. Parece, argumenta Peter Dale Scott y Jeff Morley también, que Oswald estaba siendo utilizado por Angleton. No enfatizaron mucho esto ayer, por cierto, pero han escrito sobre esto en el pasado, que hay mucha evidencia que sugiere que Oswald estaba siendo utilizado por Angleton, aparentemente como parte de una caza de topos. Dices, oh, hay tanta penetración que necesitamos tener este tipo de, creo que lo llaman una comida de bario, o algo así como lo que comes antes de obtener imágenes si tienes cáncer. Y se supone que muestra el camino a través de tu cuerpo. Y podría mostrar daño vascular, o podría mostrar esto o aquello, ¿verdad? Bueno, que el propio Oswald, porque era un desertor a la Unión Soviética, era una persona de interés, y Angleton tenía todos los archivos que surgían sobre él dirigidos a él. Parte de la información disponible tenía diferentes nombres, ortografías y diferentes errores. Y si mirabas esos, Angleton podría de alguna manera averiguar quién era el topo. Si estaban reportando esta información que era errónea de una manera particular, podrían averiguar quién era el topo. Pero en realidad, lo que sugeriría que estaban haciendo era asegurarse de tener un monopolio sobre lo que el gobierno sabía sobre Oswald de esta manera. Así que Angleton es un individuo muy engañoso, y creo que esto es parte de lo que estaba haciendo. Estaban leyendo su correo, lo estaban vigilando, y en la superficie parece, bueno, desertó a la Unión Soviética. Podría ser comunista, pero en realidad su pasado es tan extraño y sus actividades no tienen ningún sentido hasta que piensas, es un operativo de inteligencia. Y entonces, de repente, tienen perfecto sentido. Por ejemplo, está en esta disputa pública en Nueva Orleans, donde eventualmente va a la radio y debate con estos tipos sobre el Comité de Juego Limpio para Cuba. Y es expuesto como un ex-desertor a la Unión Soviética. Y eso de alguna manera desacredita al Comité de Juego Limpio para Cuba, que ahora sabemos que la CIA estaba haciendo ilegalmente, llevando a cabo operaciones para tratar de desacreditar al Comité de Juego Limpio para Cuba. Y cuando Oswald estaba en Nueva Orleans, haciendo estas cosas, repartiendo estos folletos, estaba trabajando desde la oficina de un exagente del FBI de derecha, que también usaba esa oficina para trabajar con grupos de exiliados cubanos para planear la Operación Mangosta, una especie de operaciones guerrilleras, operaciones paramilitares y así sucesivamente. En un momento, una organización asociada con esta persona, Guy Bannister, intentó comprar camiones a nombre de Lee Oswald cuando Lee Oswald estaba en la Unión Soviética. Así que alguien lo estaba suplantando allí. Así que Oswald parece bastante claramente haber sido un agente provocador de algún tipo trabajando para el gobierno. Y eso nunca ha sido explicado de ninguna manera. Así que hay mucho. Y la evidencia, la gente dice, evidencia directa e indirecta, ya sabes, prueban o no prueban. Son diferentes. Hay diferentes estándares de prueba legal y demás. Entonces, ya sabes, lo que realmente constituye, no hay un archivo que diga Operación Matar a JFK y lo explique en un memorando de una página. Nunca habría algo así para una operación de esta magnitud. Pero hay una enorme cantidad de evidencia que vincula a la CIA y a estos actores con Oswald. Y esa es una parte de ello.
Entonces, está el aspecto de Oswald, que creo que hay mucha evidencia que apunta a Angleton, especialmente manipulando eso. Angleton y otros son parte de esta historia. David Phillips en la Ciudad de México es una gran parte de ello. Let me ask about that quickly because it's very strange. Déjame preguntar sobre eso rápidamente, porque es muy extraño. Solo pensando en cómo comenzamos esto, estábamos hablando de estos demócratas del Congreso y están diciendo de manera definitiva, oh, no hay evidencia de la participación de la CIA, ningún complot de la CIA. Pero como mencionaste, hay todas estas extrañas conexiones de la CIA con Lee Harvey Oswald. Y no solo eso, lo estaban vigilando y dejaron de vigilarlo. Muy extrañamente, como mencionaste, después de que fue arrestado en Nueva Orleans, y después de que fue a la Ciudad de México, y supuestamente se reunió con alguien involucrado con el KGB, eso sería motivo para aumentar la vigilancia si estás en contraterrorismo como James Angleton o todas estas personas que estaban recibiendo estos archivos sobre Lee Harvey Oswald en ese momento. Pero hicieron exactamente lo contrario. Dejaron de observar a Lee Harvey Oswald. Así que es muy extraño. Como dices, llámalo como quieras. Evidencia directa, evidencia indirecta, plantea muchas preguntas y claramente hay mucho que no está resuelto. Clearly a lot that's unresolved. They have lied about this for a long time. Correcto. Bueno, han mentido sobre esto durante mucho tiempo, lo cual es significativo, y sobre sus conexiones con Oswald, su vigilancia de Oswald y su interés operativo en Oswald. Y también han hecho que sea difícil quiero decir, lo que Angleton estaba haciendo era básicamente hacer que fuera muy difícil para cualquiera. Cada vez que Oswald aparecía, se dirigía personalmente a él. Así que es muy difícil. Tenía control sobre la forma en que desmole y distribuía esta información, por lo que esto es notable. También hubo un caso en el que, como dices, comenzaron a vigilarlo menos. En cierto sentido, quitaron una advertencia urgente de Oswald, lo cual creo fue hecho por un agente del FBI llamado Marvin Giesling. Se deletrea G-H-E-S-L-I-N-G. Y él era del FBI, pero quitó este aviso urgente de Oswald. Lo que, según tengo entendido, si se hubiera mantenido, habría implicado que el servicio secreto prestara atención a Oswald específicamente alrededor del momento de la visita del presidente. Así que realmente debería haber sido visitado y monitoreado por funcionarios de seguridad antes de que el presidente llegara allí. Y no lo fue. Y no es que se olvidaran de hacer algo. Intervinieron activamente para sacar a Oswald de esta lista. Y mi entendimiento es que Giesling, el funcionario que hizo esto, que no era una persona de muy alto rango, fue inicialmente reprendido, pero luego esto se eliminó de su expediente de rendimiento y no fue castigado por esto. Entonces, ¿por qué no fue castigado? Esto es importante. ¿Por qué no se castiga, por ejemplo, a los que estaban vigilando a Epstein? Esto, para mí, es una señal de alerta y parece una especie de evidencia circunstancial de un complot del Estado clandestino o una operación del Estado clandestino, cuando tienes este tipo de fallos que no son tratados como fallos por el Estado administrativo. Hay un personaje del que aún no hemos hablado, que es Jack Ruby, quien, según la narrativa oficial, simplemente se molestó por el asesinato y salió con un arma y disparó a Lee Harvey Oswald antes de que pudiera decir algo o dar testimonio en el tribunal sobre cualquier cosa que hubiera sucedido o si había otros co-conspiradores. ¿Qué explica realmente por qué mató a Lee Harvey Oswald? Bueno, Ruby es un personaje fascinante y probablemente de Rosetta para tratar de entender ciertos aspectos del asesinato. Solo para reiterar lo que dijiste sobre Ruby, silenciando a Oswald, es notable que una de las cosas que dirá la gente que no cree en conspiraciones es que, bueno, alguien habría hablado. Pero en este caso, tienes dos figuras principales que están involucradas de alguna manera sin duda, que son Lee Oswald y Jack Ruby. Lee Oswald fue quizás el primer teórico de la conspiración en el asesinato de JFK, porque él mismo dijo, soy un chivo expiatorio. Me están incriminando aquí. No disparé a nadie, solo soy un chivo expiatorio.
y trata de llamar a un oficial de inteligencia militar llamado, creo, William Hurt o John Hurt. John Hurt, tal vez. Uno de ellos es el actor. William Hurt es el actor. Creo que es John Hurt. One of them is the actor. William Hurt's the actor. I think it's John Hurt. But anyway, he tries to call a military intelligence officer. Pero de todos modos, intenta llamar a un oficial de inteligencia militar que está estacionado, creo, en Carolina del Norte. Y no dejan que la llamada pase, y no toman notas de lo que dice. Cuando lo están interrogando, no graban nada, no toman notas. Así que él mismo planteó una conspiración. Y el propio Jack Ruby dijo más tarde, personas en posiciones de poder me pusieron en la posición en la que estoy, y nunca dejarán que la verdad salga a la luz, porque tienen demasiado que perder. Así que ambos protagonistas, que nos dicen que son locos solitarios, señalaron una conspiración. Y sin embargo, no se les permitió hacer nada al respecto. El propio Jack Ruby le dijo a Earl Warren, mi vida está en peligro aquí. Llévame a Washington, y puedo decirte lo que pasó. Porque hay una nueva forma de gobierno que va a tomar el control, y va a ser horrible, y nadie puede detenerlo. Ahora, cuando habló con Warren, acababa de ser declarado loco por un psiquiatra llamado Jolly West, quien ahora sabemos que estaba involucrado con el programa MK-Ultra de la CIA. Ayudó a dirigir el programa de control mental de la CIA y realizó todos estos experimentos usando LSD, en gran parte con sujetos de prueba desprevenidos. Incluso mató a un elefante al dosificarlo con tanto LSD en un momento dado. Y él fue la persona enviada para evaluar la locura de Jack Ruby. Dijo que Ruby tuvo un brote psicótico porque justo cuando Jolly West vino a evaluar a Ruby, Ruby comenzó a alucinar y a decir que la gente estaba tras él, etcétera, etcétera. Su episodio básicamente correspondía a un viaje de ácido, probablemente un muy mal viaje de... Con el tiempo, ha surgido cuánto la CIA, o personas alrededor de la CIA y alrededor de MKUltra, estuvieron involucradas en la defensa legal de Ruby. Sus abogados estaban conectados con el sindicato o con este entorno de personas que usaban la psicología y la psiquiatría con fines legales, como un medio de defensa legal para argumentar que alguien estaba loco y, por lo tanto, no era culpable por esta o aquella razón. Inicialmente intentaron hacer esto con Ruby. Iban a decir, bueno, está loco, porque si dices que está loco, entonces eso significa que puedes descartar cualquier cosa que él pueda decir. Pero creo que Ruby mismo fue utilizado de la misma manera que usaron a Oswald en la Ciudad de México. Oswald en la Ciudad de México, dicen, visita a este tipo llamado Kostikov, quien es un coordinador de asesinatos del KGB. Entonces, esto se usa para decirle a Earl Warren que si investigas esto, podría llevar a una guerra nuclear. No podemos permitir eso. Así que tienes que tratar cualquier conspiración de esa manera. Ese es el jefe de la Comisión Warren. Y luego Ruby, por otro lado, si mira su pasado, está en una posición muy sensible o única en el sindicato del crimen, y especialmente en la toma del control de Dallas por parte del sindicato, más o menos. Así que está conectado. Se remonta más atrás. Incluso en 1939 estaba en la sala cuando el presidente de un sindicato local de manipuladores de chatarra es asesinado. Y eventualmente, este sindicato es tomado por un tipo llamado Dorfman, un mano derecha, en cierto sentido, de Jimmy Hoffa. Y esto lleva a la toma de control de los fondos de pensiones de los Teamsters por parte de la mafia, que es una gran parte de la historia del crimen organizado en los años 50 y 60, y así sucesivamente. Entonces, Ruby fue arrestado por esto y no acusado. Más tarde estuvo involucrado en esto con un tipo llamado Paul Roland Jones, quien fue arrestado por grandes cargos de drogas, y Ruby debería haber estado involucrado en uno de esos casos de drogas, porque habló con Jones alrededor de ese tiempo. Pero por alguna razón, Ruby no lo estaba. Hay muchas indicaciones de que era un informante, e incluso tenía evaluaciones como informante. Así que creo que era un informante para el FBI.
y lo evaluaron como un informante decente. Y aparentemente su papel allí era ser la persona del sindicato manejando el tráfico de drogas como parte de ello, porque aparece en estas áreas. Y hay una, creo que es la esposa de un mafioso, que dice que sí, cuando mi esposo necesitaba hacer un trato de drogas o establecer un acuerdo que pasara por Dallas, tenía que obtener la aprobación de Jack Ruby. Así que parece haber sido un teniente del sindicato allí. Y ya sabes, también está este tipo, Paul Roland Jones, con quien Ruby estaba asociado para las drogas y tratando de mudarse a Dallas. Jones y su gente alrededor de él, como creo Dave y Sam Yaris, que son hermanos, están involucrados en este asesinato de alto perfil de un tipo llamado James Reagan, quien en 1946 controlaba el servicio de cable, que era un servicio de apuestas que te daba los resultados de las carreras en todo el país. Y si querías controlar el juego del crimen organizado en un área, querías tener el control de este servicio de cable, pero estaba controlado a nivel nacional. Y esto fue una especie de infraestructura importante para que el crimen organizado entrara en las grandes ciudades de todo el país. Porque consigues que la gente acepte pequeños sobornos por el servicio de cable y un poco de juego, entonces los tienes para todo lo demás. Una vez que están corrompidos, pueden ser comprados para pasar por alto las drogas, la policía y así sucesivamente. Así que esto es un punto de apoyo para el crimen organizado, solo que a nivel nacional. Así que Ruby estuvo involucrado en 2 de esos episodios de manera tangencial. El asesinato de un miembro del sindicato, que llevó a que el fondo de pensiones del sindicato fuera tomado por el sindicato del crimen, y luego el asesinato de James Reagan, que llevó a que el servicio de cable fuera controlado por el sindicato del crimen. Y James Reagan fue y habló con un reportero nacional, y el reportero, Drew Pearson, lo animó a ir al FBI. Dijo que Hoover le dijo a este reportero que, bueno, el rey del servicio de cable está siendo perseguido por estos tipos o perseguido por estas personas, pero son personas importantes que han cambiado sus formas y son buenas. 2 de los tipos, Annenberg y Crown, son muy notables como sionistas. Quiero decir, figuras super sionistas, según lo entiendo. El padre de Annenberg más tarde fue a la cárcel y era un asociado de Lansky. El propio Annenberg es el tipo cuya familia era dueña de TV Guide y del Philly Inquirer. Quiero decir, son personas extremadamente ricas. Y Crown, Henry Crown, su hijo o nieto, fue una de las personas que estaba en ese megagrupo con Wexner. Creo que Adelson pudo haber sido parte de eso. Era un grupo de presión pro-Israel en los años 90 que está conectado con personas vinculadas a Epstein de diferentes maneras. Así que hay este elemento de crimen organizado entrelazado con el Mossad. Y Ruby era parte de este sindicato nacional del crimen. Y creo que va al corazón de nuestro problema, o se acerca a él, pensar que nunca realmente resolvimos ninguno de estos problemas con el Sindicato Nacional del Crimen. Simplemente crearon una historia de encubrimiento sobre, oh, esta mafia italiana es realmente la Cosa Nostra, y así sucesivamente. Y luego eso es todo. Parece ser como una mitología sobre la forma en que realmente opera el crimen organizado. Y la clave de esto es que está tan entrelazado con el estado de seguridad nacional, especialmente porque durante la Guerra Fría, la idea era que tenías que derrotar al comunismo. Así que si tenías que aliarte con narcotraficantes, y si esos son los únicos capitalistas en el lugar en el sudeste asiático, si el único capitalismo real son los traficantes de opio, entonces supongo que tienes que trabajar con ellos, porque debes derrotar al comunismo. Pero es necesario señalar que la gente está ganando dinero con esto todo el tiempo. Quiero decir, el comercio de narcóticos es una de las operaciones comerciales más grandes del mundo, si lo miras en su conjunto. Está a la par con el petróleo y el tráfico de armas, como los 3 principales generadores de actividad económica a nivel internacional.
You mentioned James Angleton. Mencionaste a James Angleton varias veces, y creo que es importante que nos enfoquemos en él, porque parece ser un perpetrador principal del complot. Mucha evidencia apunta a eso, incluyendo el hecho de que estaba recibiendo todos estos informes en su escritorio sobre el principal perpetrador del asesinato, Lee Harvey Oswald. Así que tienes este nuevo artículo. Se llama James Angleton, el Mossad, el sindicato y el negocio cubano de la CIA. Y esos son muchos personajes. ¿Te importaría primero desglosar cuál es su importancia en este complot de asesinato? Claro. Esto proviene del testimonio de Angleton ante Comey Church en 1965, en el que registró Tom. Y fue difícil sacarlo de allí. Realmente requirió una especie de operación en sí misma para deshacerse de él. Aparentemente, lo que sucedió fue que William Colby se convirtió en el director de la CIA, pero inicialmente estaba trabajando bajo James Schlesinger, quien se convirtió en director una vez que Nixon despidió a Richard Helms. Y esto es malo para Watergate. Ayuda a desencadenar Watergate, en cierto sentido. Pero James Schlesinger fue llamado porque miró Watergate y vio las conexiones de la CIA con los ladrones de Watergate. Pensó que esto era muy preocupante. Quería saber todo lo que la CIA había hecho para ir en contra de su carta y violar leyes, etc. Y quería que todo se pusiera en un solo archivo. Y asigna a William Colby para hacer esto. Bueno, eventualmente, William Colby se convierte en el director de la CIA un poco más tarde y decide que Angleton debe irse. Y la forma en que hace esto, en parte, es filtrando historias a la prensa sobre muchos de los crímenes de Angleton. Y utiliza a Sy Hersh para hacer esto. Así que Angleton estaba un poco a la defensiva sobre su pequeño feudo que había estado manejando porque estaba a cargo de la contrainteligencia en la CIA, lo que significaba que era el guardián de la seguridad de la CIA, en cierto sentido, asegurándose de que no fueran penetrados por agentes soviéticos y lidiando con espías que potencialmente podrían desviarse o convertirse en riesgos de seguridad. Y no sabemos todo lo que estaba bajo su supervisión, pero hubo muchas cosas que la CIA hizo durante este tiempo, como asesinar a uno de sus propios oficiales llamado Frank Olson, quien fue dosificado con ácido en un momento, y luego aparentemente arrojado por una ventana en el 10º piso en Manhattan, y muere. Sy Hersh, eventualmente, a través de una fuente en la CIA, descubrió que sí, había un mecanismo en marcha para tratar con riesgos de seguridad, y eso se usó contra Olson. Los detalles reales nunca han sido completamente admitidos por el gobierno. El tipo que estaba a cargo de esta pequeña operación era James McCord, quien más tarde ayuda a derribar a Nixon con Watergate, y quien también estuvo involucrado con las operaciones del Comité de Juego Justo para Cuba en suelo estadounidense. Era un tipo que trabajaba para Angleton, en gran medida. Entonces, esto es sospechoso, y todo apunta a que Angleton tenía este feudo en la CIA, haciendo cosas un poco fuera de los libros sin que los directores lo supieran. Y está testificando sobre esto ante el Comité Church en 1975. Una de las cosas que le preguntan es sobre la cuenta de Israel que él maneja. No solo dirigía la contrainteligencia, e incluso coordinaba cosas como, ya sabes, la eliminación de agentes, aparentemente, como potencialmente Frank Olson. Suponemos que realmente estaba haciendo esto. Era la persona a cargo de este tipo de operaciones. Pero también manejaba la cuenta israelí porque tenía relaciones con sionistas de alto nivel que preceden la creación de Israel. Trabajaba con Teddy Kollek, quien más tarde se convirtió en el alcalde de Jerusalén y fue una figura sionista fundadora. Y tenía todas estas conexiones con el Mossad y dirigía el escritorio del Mossad. Ebeleg Nissan's Mossad. Y esto se puso de manifiesto en Cuba, y esto no se supo durante mucho tiempo. Lo que sucede es que esto es lo que le dice al Comité Church. Él dice, bueno, la bahía de cochinos fue expuesta demasiado pronto
y todas estas otras operaciones, y la CIA básicamente no tiene seguridad operativa en absoluto. Así que este es un problema real. Si queríamos que este asunto cubano, ya sabes, las operaciones en Cuba, después de que la Bahía de Cochinos especialmente había fracasado, y querían hacer la Operación Mangosta, y estos otros esfuerzos para subvertir el gobierno de Cuba y asesinar a Castro. Si queremos que este asunto cubano permanezca en secreto, y es tan sensible, porque estamos haciendo todas estas cosas serias, bueno, la CIA está comprometida, dice Angleton. Así que tuve que usar a alguien más para supervisar básicamente todas estas operaciones e informar al oficial de la CIA, Bill Harvey, que estaba bajo Angleton. CIA officer Bill Harvey, who was under Angleton. So he says that he had really no choice but to let Entonces, él dice que realmente no tenía otra opción más que dejar que este oficial de inteligencia israelí manejara el asunto cubano, fuera el intermediario con el negocio cubano que William Harvey estaba dirigiendo, con Angleton supervisando esto, aparentemente. Harvey estaba nominalmente a cargo, pero Angleton parece haber estado trabajando directamente con él y controlaba el conducto de información, que era un agente del Mossad. Este asunto cubano incluía relaciones con la mafia. El propio William Harvey fue la persona que había trabajado con Johnny Rosselli, el mafioso, para llevar a cabo esos infames complots de asesinato de Castro. Otra parte de este asunto cubano era Set Air Rifle, que era un programa de asesinatos establecido por la CIA. Era muy secreto. Y encontré otro documento que decía que los documentos sobre Set Air Rifle debían ser enviados a Helms y a otro jefe no nombrado, pero podría haber sido Angleton. Así que Angleton estaba creando todos estos flujos de documentos y control de material clasificado, de tal manera que Israel iba a ser el intermediario en el asunto cubano, y el resto de la CIA quedaría excluido de eso. La información sobre Oswald también, como parte de una casa de topos, estaba controlada por Angleton. Así que toda la información sobre Oswald estaba de alguna manera controlada por Angleton, tanto sobre Oswald como sobre Cuba. Es interesante porque en el caso de Oswald, de leer su correo, también tienes a una persona que no se sabía que era un agente del Mossad, pero creo que más tarde se retiró a Israel. Y escribió estos artículos en la prensa israelí sobre la historia de los espías judíos, ya sabes, en la antigüedad y demás. Así que era un sionista y escribía sobre temas de espionaje. Trabajó para Angleton, quien tenía todas estas conexiones problemáticas con Israel. ¿Estaba Angleton haciendo que el tipo vigilara a Oswald? ¿Era potencialmente alguien que era un doble agente de algún tipo? Porque más tarde fue a vivir a Israel y escribió sobre la historia de los espías judíos para medios israelíes. Así que este es un aspecto de ello. Pero en ambos casos está manejando a Oswald, y solo él realmente entiende a Oswald, en parte porque lo está usando en esta casa de topos. Todos los soviéticos están penetrando todo, así que debe ser tan secreto y usar figuras como Oswald para potencialmente descubrir quién es el topo. Correcto. Así que tengo que controlar esta información. Y luego, por otro lado, con este programa de asesinatos en el negocio cubano, él también está controlando toda esa información. Y nuevamente la excusa es, bueno, tengo que usar esta cuenta israelí porque el resto de la CIA está comprometido con infiltrados y los soviéticos lo descubrirán. Así que simplemente tengo que hacer esto. Pero en realidad, le dio prácticamente casi el control total y una comprensión de lo que era este aparato de asesinatos y programa vinculado a la mafia que estaba manejando allí. Así que si estás diciendo como la CIA mató a Kennedy, bueno, eso es algo difícil de argumentar, pero Angleton parece haber estado involucrado en un par de estos aspectos de maneras muy sospechosas. Y usó la excusa de la Unión Soviética y el anticomunismo para crear protocolos que hicieron que solo él y un pequeño número de funcionarios tuvieran conocimiento de lo que estaba sucediendo. Así que es una figura muy sospechosa, y sus conexiones tanto con Israel como con la mafia son notables.
Este es un cuadrante oscuro de lo que la CIA estaba haciendo. Es como si pudieras llamarlo una CIA dentro de la CIA, o una versión privada de la CIA, pero es una fuerza oscura en la política de Salos Smith. Las opiniones políticas de Angleton eran esencialmente como un neoconservador antes de que existiera algo llamado neoconservadurismo. Hizo causa común con los ultrasionistas, porque esas son las personas que forman la base de lo que pensamos como neoconservadurismo en los años 70. Esto comienza. Así que Angleton probablemente encontró a otras personas que pensaban como él o trabajaban con ellas en el gobierno. Y había un consenso, creo, entre muchos de los oligarcas y personas de seguridad nacional de que Kennedy tenía que irse. Angleton parece ser una gran parte de eso. Utilizó a Mossad de alguna manera y también usó activos de la mafia. La relación entre la mafia, el sindicato del crimen nacional y Mossad o Israel o el sionismo es algo muy radiactivo incluso para examinar. Pero muchas personas, como Peter Dale Scott y Alan Block, y creo, un biógrafo del propio Lansky, han escrito que Lansky parece ser la persona que realmente dirige el sindicato en un sentido más amplio y maneja todas estas operaciones de lavado de dinero. Y el asunto de la mafia italiana cubrió mucho de esto como una especie de historia de encubrimiento. Por ejemplo, cuando Lansky ayudó a proporcionar armas a Israel para su fundación, Nixon va tras el sindicato de una manera controlada, pero aún así los daña de alguna manera y comienza a investigar a Lansky. Lansky se va a Israel y se queda allí hasta 1973. Para 1973, Nixon está realmente en problemas por el caso Watergate. Lo interesante es que de todas las personas en este entorno de inteligencia, mafia, asesinato de Kennedy, ya sabes, figuras como Jimmy Hoffa, Sam Giancana, Johnny Rosselli, John Martino, Meyer Lansky, el único tipo que no muere de manera prematura es Lansky. Bueno, mencionaste a Peter Dale Scott y he revisado The American Deep State. Creo que es un libro muy interesante porque él establece una especie de continuidad entre todos estos, lo que él llama eventos profundos. Peter hace estas conexiones entre el asesinato de JFK, Watergate, Irán-Contra y el 11 de septiembre. Traza estos paralelismos. ¿Puedes explicar esa continuidad de cómo estos tipos de eventos impactantes son utilizados y aprovechados por las clases dominantes en los Estados Unidos para expandir aún más sus poderes? Correcto. Entonces cuando matan a JFK dicen, bueno, es un loco solitario. Y lo hizo sin una razón real, porque es un loco solitario. Pero luego la respuesta es aumentar la vigilancia de grupos que son potencialmente violentos. Bien, entonces, si Oswald, por ejemplo, era un loco solitario, entonces ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de tratar con grupos? ¿Cómo te proteges de locos solitarios vigilando grupos así? No tiene mucho sentido. Y ya sabes, después de Watergate, cuando el Comité Church realiza estas investigaciones sobre las actividades de la CIA y el FBI, el resultado es que en lugar de poner fin a este tipo de actividades, de alguna manera se vuelven más clandestinas. Como crean operaciones en el extranjero, como el Safari Club, que involucran a exfuncionarios de la CIA que podrían haber sido despedidos por ser un poco demasiado extremos y estaban tratando de limpiar la CIA. También utilizó la inteligencia egipcia, saudí e iraní para básicamente dirigir la CIA cuando la CIA estaba demasiado ocupada o bajo investigación. Así que estos esfuerzos para tratar de reprimir parte de la criminalidad clandestina de estas entidades o para lidiar con eventos profundos como el asesinato de Kennedy terminan empeorando el problema. Y esto ha sucedido repetidamente. Y otro elemento que Peter Dale Scott ve conectando muchos de estos eventos profundos como Watergate o el asesinato de JFK y el 11 de septiembre es la continuidad de las redes de gobierno o la red del día del juicio final. Y esto es, creo, ¿por qué no solo digo
oh, la CIA mató a JFK. Porque ya sabes, de lo que estaba hablando antes con Angleton, ocultando este asunto cubano, ya sabes, y usando al Mossad para hacerlo. No sé si llegué a la parte clave de eso, que fue que, en el testimonio que dio Angleton, todavía hoy, si quieres ese testimonio, verás que dirá que el Estado está completo, con eliminaciones o algo así. Es como si se deshicieran de las redacciones, pero hay una eliminación. Pero en realidad encontré la página. Tal vez haya más de una página, pero había una página que encontré que fue eliminada en una versión anterior de este documento. Creo que una que salió en los años 90, que por lo demás estaba muy incompleta y era algo inútil. Pero cuando juntas esta página, que estaba presente, y luego fue eliminada, lo que ves es que Angleton no le dijo al director de la CIA que estaba usando un activo israelí para manejar las operaciones más sensibles y potencialmente explosivas en la historia de la agencia. Y el director de la CIA no fue informado sobre las partes de asesinato. El director de la CIA, a quien JFK puso allí, no fue informado sobre el componente de asesinato que se estaba llevando a cabo aquí. Angleton admite que no les contó sobre el activo israelí que actuaba como enlace allí. De alguna manera miente al respecto. Dice que la situación es tan grave que los soviéticos van a penetrarla, así que tengo que usar a este agente israelí. Luego alguien le pregunta, bueno, si realmente es tan arriesgado y peligroso, ¿por qué no le contarías a McCone sobre esto? Y él dice, oh, no le habría interesado. Así que de esa manera, se puede ver cómo Angleton crea, sin siquiera la supervisión del director de la CIA, este tipo de mecanismo que involucra a la mafia, Israel, y asesinatos directamente desde Cuba. Pero alternativamente, por otro lado, tienes esta parte militarizada, que podríamos llamar la red del día del juicio final, o la planificación o instituciones de continuidad del gobierno. Esto fue creado para enfrentar un ataque nuclear, especialmente, o algún tipo de emergencia nacional que decapitaría al liderazgo estadounidense. Así que podría matar al presidente y al vicepresidente, o algo así. ¿Cómo podría el ejército intervenir y básicamente imponer la ley marcial y todo este poder supremo? Se establecen redes de comunicación para permitir esto, y diferentes protocolos y medidas de emergencia que se pueden tomar. Bueno, esos elementos están involucrados en diferentes aspectos del asesinato de JFK, de Watergate y de Irán-Contra. Y el 11 de septiembre hay una llamada o llamadas hechas por Dick Cheney, aparentemente utilizando redes de comunicaciones de continuidad del gobierno, y nunca hemos tenido acceso a esas. Y debería alarmarnos que en los años 90 fueron Dick Cheney y Donald Rumsfeld quienes estaban haciendo gran parte de la planificación para estas operaciones. Así que hay niveles de secreto que ellos, al igual que Angleton diciendo, si no uso a este agente israelí, los soviéticos lo sabrán, y entonces estamos condenados. La Guerra Fría la perderemos ante los soviéticos debido a nuestra mala seguridad. Y mientras tanto, él es la persona a cargo de esta seguridad, lo que lo hace más cómico. Y luego está la red del día del juicio final en el lado militar, que también tiene redes y protocolos súper secretos y autoridad superior para proteger en caso de una emergencia nacional. Y así, el resultado es que no sabemos lo que esos elementos realmente estaban haciendo en tantos casos. Esto es antidemocrático, ultrasecreto, despótico, autoritario, cualquier palabra que quieras usar. Pero esto no es algo que tenga sentido, según cualquier comprensión liberal democrática, de cómo se supone que debe funcionar el gobierno. Esto es realmente una forma de burocracia fascista, disfrazada de arriba hacia abajo, si realmente quieres mirar el núcleo de ello. Es muy interesante la conexión que estás haciendo, y supongo que Peter Dale Scott también estaba haciendo, mostrando esta continuidad entre estos tipos de eventos profundos cuando ocurre algo muy trágico y sorprendente. Y realmente no sabemos por qué. Las narrativas oficiales que nos cuentan no tienen mucho sentido,
Y si quieres investigarlo o tienes preguntas al respecto, instantáneamente te etiquetan como un teórico de la conspiración. Aunque las conspiraciones son reales, existen. Como el memorando de Powell, por ejemplo, es una conspiración que todos conocen. Alan Dulles, de quien te he oído hablar antes, escribió estos memorandos para el Consejo de Relaciones Exteriores en los años 40 y 50, hablando sobre por qué necesitamos la hegemonía global para proteger a los capitalistas y los intereses comerciales de Estados Unidos, al expandir nuestro imperio en el extranjero, y con un lenguaje muy directo. Y si lo miras dirías, oh, estos son como élites gobernantes conspirando contra las masas. Pero si señalas eso, te llaman teórico de la conspiración. Correcto. El término teoría de la conspiración es tan absurdo que en muchos sentidos es una especie de sinécdoque para el contrailuminismo que hemos vivido. El término conspiración es simplemente algo malo planeado en secreto por dos o más personas y luego llevado a cabo. O, ya sabes, no. Podrías tener un plan de conspiración sin realmente hacerlo, pero es solo un complot que se mantiene en secreto, o un mal plan que se mantiene en secreto involucrando a dos o más personas. En teoría, es solo una explicación de algo. Así que hay malas teorías de la conspiración, y hay malas teorías que no son conspirativas. Como si intentaras decir que el 11S no fue el resultado de una conspiración, y tienes una teoría del 11S que no es una teoría de la conspiración. Eso sería estúpido, porque todos están de acuerdo en que el 11S fue una conspiración. Entonces, cualquier explicación o teoría de lo que sucedió el 11 de septiembre va a ser una conspiración, ¿verdad? Así que eso no tiene sentido. Además, el brazo operativo de la CIA, su trabajo completo, es conspirar, llevar a cabo planes que son más a menudo que no ilegales, ya sea por la ley doméstica de Estados Unidos o las leyes de los países en los que operan, y crear historias de cobertura para que puedan inventar mentiras para explicar lo que sucedió y para que no tengan que admitir que fue una operación de la CIA. Así que conspiran todo el tiempo y mienten sobre ello todo el tiempo. Y han sido atrapados mintiendo sobre ello tantas veces. Y sin embargo, todavía, cuando los funcionarios del gobierno dicen, oh sí, esto fue un levantamiento democrático, la prensa lo toma en serio. Cuando, si prestaran atención a la historia, recordarían que en situaciones similares, el gobierno ha mentido sobre estas cosas durante años y años. Y siempre mentirá sobre ellas hasta que se vean obligados a admitirlo, ¿verdad? Pero no hacen eso. No se nos da ese contexto. Simplemente se espera que creamos a mentirosos conocidos que han conspirado y luego han tenido sus conspiraciones expuestas innumerables veces a lo largo de las décadas desde la Segunda Guerra Mundial. Y, sin embargo, hay un estigma social que el establecimiento intenta imponer a cualquiera que sugiera que el régimen, el servicio clandestino, está haciendo lo que siempre hacen, que es conspirar. No se supone que digas que están haciendo lo que están haciendo. Entonces, esto es tan ridículo como decir que, oh, no creo en... Si dices que no crees en las conspiraciones estatales, es como decir que no crees en el Departamento de Vehículos Motorizados, o algo así. Es idiota. Pero sin embargo, esto es lo que piensan los liberales y muchos de los llamados izquierdistas. Piensan que es un signo de sofisticación no creer que el gobierno es capaz de intrigas secretas y siniestras. No tiene ningún sentido. Y nos ha dejado políticamente aturdidos, porque no podemos saber cosas como el asesinato del jefe de Estado más popular, al menos desde Franklin Roosevelt, en 1963. Todavía nos puede con tal reciedad sobre eso. Quiero decir, ¿hay algún grupo de personas que difunda teorías de conspiración más que el gobierno de Estados Unidos? Nos dijeron que Irak tenía armas de destrucción masiva, que estaban colaborando y conspirando con Al-Qaeda y Osama Bin Laden. Eso no era cierto. Nos dijeron al mismo tiempo que perpetraron los ataques de Anthrax, cuando resulta que eso vino de Fort Detrick en Maryland. Oh, nos dijeron que el portátil de Hunter Biden era desinformación rusa. Realmente,
La lista continúa. Y estas son teorías de conspiración muy importantes. Es realmente bueno hablar contigo. Es muy importante transmitir estos hechos a las personas para que sepan lo que sucedió en el pasado, porque esto no es solo el pasado. Estas cosas obviamente continúan. Si piensas que la CIA dejó de hacer asesinatos y dejó de entrometerse en asuntos nacionales e internacionales de todas las formas desagradables, entonces lo siento, pero eres ingenuo. Me gustaría añadir, para complementar lo que estás diciendo, que no es solo que el gobierno de Estados Unidos difunda algunas teorías de conspiración falsas. Es que del final de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todo Estados Unidos. La política exterior se ha organizado en torno a teorías de conspiración, y a menudo muy rebuscadas, como la conspiración comunista global. Esa fue la frase utilizada por J. Edgar Hoover. Tenías que tener eso como la conspiración, como la cosmología dominante del momento, porque de esa manera podías justificar políticas tan agresivas en el extranjero, derrocando gobiernos y apoyando dictaduras, y así sucesivamente. Pero luego, cuando termina la Guerra Fría, tienes un breve periodo donde los conspiradores son traficantes internacionales de drogas, y tal vez este o aquel grupo terrorista. Pero especialmente después del 11 de septiembre, el nuevo terror, la nueva conspiración, es la llamada conspiración islamofascista, o como la llamaran en ese momento, para hablar del islamismo global, como esta conspiración para imponer la ley Sharia y crear el califato, y así sucesivamente. Tienen que crear una teoría de conspiración allí, ¿verdad? Russiagate fue una teoría de conspiración falsa. Quiero decir, los teóricos de la conspiración más irresponsables, y aquellos cuyas teorías de conspiración irresponsables tienen las consecuencias más graves y a menudo mortales, serían el régimen de Estados Unidos. Así que ese aspecto es simplemente, una vez que comprendes la duplicidad aquí, te opondrás mucho al régimen bajo el cual vivimos y a la cosmología que nos imponen a través de los medios, la academia, los políticos, etc. Es un sistema que creo que está desmoronándose y la mayoría global lo va a superar. Y creo que Estados Unidos primero perderá poder en el extranjero como resultado. Eso es parte de lo que estamos viendo. Y luego hará que este régimen parezca muy débil y algo patético, mientras intenta controlar las cosas a nivel nacional, porque políticamente no podemos hacer nada contra ellos. Parece que hasta la fecha no hay un partido de trabajadores ni un grupo de personas que se oponga a este sistema de capitalismo imperial, podríamos llamarlo, y hegemonismo global, como a veces lo llaman los chinos. Nos han dividido tanto y confundido nuestras mentes de diferentes maneras para hacernos políticamente neutrales, que creo que será tarea del resto del mundo detener esto de alguna manera. Y espero que de alguna manera quede claro cómo nosotros en Occidente podríamos hacer algo al respecto. Pero honestamente, aquí somos principalmente espectadores, porque estamos tan desconcertados y neutralizados por nuestro propio régimen político y los sistemas de sentido que tenemos a nuestro alrededor, que no podemos hacer mucho de nada. Bueno, no es una nota muy optimista para terminar, pero creo que es precisa. Y realmente, de nuevo, agradezco que hayas venido hoy. Si la gente quiere leer y ver tu trabajo, ¿a dónde deberían ir? El podcast American Exception está en Patreon, así que solo busca American Exception Patreon y deberías poder encontrarlo. También estamos en YouTube, hay un canal de American Exception, y en Substack, donde publico ocasionalmente, también puedes encontrar American Exception allí. El libro es American Exception, Empire in the Deep State, y hay una versión en audiolibro de eso. También hay un documental que saldrá pronto, que trata sobre el libro y temas relacionados que he estudiado. Así que he publicado mucho material, especialmente el podcast. Aunque tengo una evaluación sombría del sistema político de Estados Unidos, en realidad soy más optimista a largo plazo, porque el destino de los imperios es caer, y el imperio estadounidense es el más grande y rico de la historia humana, y también va a caer.
Una vez que lo haga, las ilusiones y el misticismo deberían cambiar. Y eso debería cambiarlo todo. Así que en realidad soy optimista en general, incluso cuando soy muy pesimista o sombrío sobre el sistema de Estados Unidos. No quiero ser exactamente un aguafiestas. El resto del mundo ve a Estados Unidos y Occidente por lo que son. Occidente aún no está allí, pero creo que va a ser cada vez más difícil negar la realidad. Y Trump está acelerando las cosas en cierto sentido. Trump is accelerating things in a sense.